Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a terminar hoy el tema número 7, que son las funciones trigonométricas. Ya vimos para la suma y diferencia de ángulos, para ángulo doble y mitad. Y hoy terminamos con la ley del seno y del coseno. Terminando esta clase, pues entonces ya mañana se enviarán los ejercicios propuestos, que son los que van a completar la evaluación de este tema, cuyo envío va a ser para la próxima semana, para el día lunes. Entonces van a tener el tiempo. Vamos a esperar si se logra habilitar el aula virtual para que iniciemos o los envíos por ahí. Y si no, pues ya les voy también a enviar el correo electrónico por donde tienen que enviar la actividad de física que va relacionada con el tema 5 para completar la evaluación de ese tema. Entonces, estemos atentos y vamos a comenzar. Entonces, para trabajar la ley del seno y del coseno, se trabaja para ángulos oblicuángulos. Recordamos que hasta el momento veníamos trabajando con triángulos rectángulos que nos permitían aplicar teorema de Pitágoras, razones trigonométricas para triángulos rectángulos, en fin. Pero ahora la ley del seno y coseno nos permite resolver triángulos que no son rectángulos sino oblicuángulos, es decir, que ninguno de sus ángulos es recto. Eso quiere decir que pueden ser algunos mayores 90 grados, otros menores, y que la suma de los tres ángulos sabemos ya que nos da 180 y los ángulos pues, pueden tener cualquier medida. Para resolver triángulos oblicuángulos se usan dos teoremas, que son el teorema o ley del seno y el del coseno. El teorema o ley del seno. Tenemos aquí la fórmula. Observamos que el triángulo se nos presenta, no es un triángulo rectángulo. Lo que vamos a tener presente para la aplicación de las fórmulas es que los vértices los llamamos ABC con letra mayúscula, que el ángulo alfa va a estar siempre en el vértice A, que el ángulo beta va a estar siempre en el vértice B y que el ángulo gamma va a estar siempre en el vértice C. Y que los lados opuestos a cada vértice se llaman con la misma letra pero en minúscula. Aquí, por ejemplo, tengo el vértice A, su lado opuesto o el que está enfrente se llama A minúscula. El lado que está enfrente del vértice B se llama B minúscula y el lado que está al frente del vértice C se llama C minúscula. Entonces, el teorema o ley del seno me permite relacionar o establecer esta correspondencia. Seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B o es igual a seno de gamma sobre C. Obviamente nosotros siempre vamos a trabajar en parejas de a dos. ¿Por qué? Porque generalmente voy a conocer por lo menos tres aspectos y despejo el otro. Entonces siempre voy a trabajar de a dos, pero la correspondencia pues se establece entre los tres ángulos con sus lados. El teorema o la ley del coseno, digamos, también igualito se cumple con el triángulo descrito de esta manera. Entonces, ella me permite hallar el valor de los lados de esta manera. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno de alfa. Eso es para hallar a A. Para hallar a B, tengo entonces los otros dos lados al cuadrado menos 2, el producto de esos dos lados que conozco, por el coseno de beta. Recordamos que beta está relacionado con el B, gamma con C, y así sucesivamente. ¿Cuándo vamos a aplicar la ley del seno? La vamos a aplicar cuando se conocen un lado y dos ángulos. Ahí aplico ley del seno. Cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ahí es donde aplico ley del seno. ¿Cuándo aplico ley del coseno? Cuando se conocen los tres lados, ahí voy a aplicar ley del coseno porque no podría aplicar ley del seno, pues no conozco ángulos. Y cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, por ejemplo, que conozca A y a C y el ángulo comprendido entre ellos es beta. Por ejemplo, que conozca B y A y el ángulo comprendido entre ellos es gamma. O si conozco a B y a C y el ángulo comprendido entre ellos que es alfa. Entonces, teniendo esto, vamos a hacer de una vez unos ejemplos. Resolver el triángulo ABC de la figura, en el cual alfa es igual a 55 grados, gamma es igual a 41 grados y A vale 4,5 centímetros. Entonces, en este caso, tengo aquí el triángulo, lo construyo más o menos en función de los ángulos que ya conozco.
El ángulo alfa vale 55 grados, el ángulo gamma vale 41 grados. Entonces, aquí los marco ya. Y A, que vale 4,5 centímetros. Entonces, ¿qué conozco? Conozco dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, cuando conozco un lado y dos ángulos, entonces trabajo con ley del seno. Por aquí está. Entonces, aquí vamos a aplicar ley del seno. ¿Cuál de las tres relaciones voy a utilizar? Voy a utilizar de a dos. Obviamente la que conozca los ángulos. Si conozco alfa y conozco a gamma, pues debo estar trabajando con seno de alfa sobre A y a seno de gamma sobre C, porque obligatoriamente me tienen que haber dado o a o a C para poder despejar la otra. Entonces aquí simplemente sustituyo, seno de alfa va a ser igual a seno de 55 entre A, que vale 4,5, eso es igual a seno de gamma, que sería el seno de 41, entre C, que es el que no conozco, y vamos a determinar. Realizo el proceso de despeje, el C que está dividiendo pasa a multiplicar y 4,5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Para despejar, el seno de 55 que está multiplicando a C pasa al otro lado a dividir. Luego simplemente sustituyo en la calculadora, resuelvo en la calculadora y eso me va a dar 3,6 centímetros. Ahí lo pueden colocar en la calculadora. Yo como lo hago para poder trabajar con todos los decimales. Seno de 41 es igual. El por 4,5 y me va a tomar ans por 4,5. Y a ese resultado le doy igual. Y ahí sí luego le doy entre seno de 55. Y ahí me sale mi resultado 3,6 centímetros. Luego que ya conozco el valor de C, como yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, pues simplemente puedo obtener el otro ángulo, conociendo a alfa y a gamma. Entonces necesito hallar a beta. Beta va a ser 180 menos alfa, que está aquí positivo pasa negativo, menos gamma, que está positivo pasa negativo. Resolvemos 180 menos 55 menos 41 y beta vale 84 grados. Ahora sí que conozco a beta, puedo hallar el valor de B. Trabajando con la ley del seno, pero entonces ahora voy a trabajar con seno de beta sobre B y puedo escoger cualquiera, o a seno de alfa sobre A o a seno de gamma sobre C, cualquiera de los dos, porque yo ya conozco tanto a C como a A, y a alfa y a gamma, cualquiera. Entonces yo trabajé con seno de gamma sobre C. Seno de alfa, ya sabemos que seno de beta va a ser, vamos a trabajar seno de beta con seno de gamma. Seno de beta, ya sabemos que beta vale 84 grados, entre B, que es el que no conozco. Seno de gamma, que vale 41 grados, entre C, que nos dio 3,6 centímetros. Hago los despejes, 3,6 pasa a multiplicar, la B también pasa a multiplicar al otro lado. El seno de 41 que está multiplicando pasa a dividir. Y obtengo que B vale 5,46 centímetros. Y ya resolví el triángulo. Hacemos ahora un problemita de aplicación. Dada la situación presentada en la figura, observamos que tengo aquí la figura, esta persona está subiéndose a la palmera y otra persona le está observando. Entonces, realiza el triángulo de la figura, resuelve el triángulo de la figura. ¿Qué es resolverlo? Pues ya ver qué lados y qué ángulos me faltan. Conozco, digamos, a A porque tengo aquí vértice A, su lado opuesto lo llamo A. Conozco a C porque este es el vértice C, entonces el lado opuesto del frente a C es C minúscula. Y conozco a B porque es el opuesto a B. Perdón, B es el que tengo que hallar. Gamma lo conozco, que es el ángulo de 32 grados. Necesito hallar a alfa, necesito hallar a beta. Entonces, ¿qué tengo que hallar? A alfa, a beta y a B. ¿Qué tengo? Cuando se conocen dos lados, conozco dos lados, y el ángulo opuesto a uno de ellos, el ángulo opuesto a uno de ellos. El ángulo opuesto a C, ya lo conozco que es 32. Entonces utilizo ley del seno. Seno de alfa sobre A, como conozco a gamma y conozco a C, pues obligatoriamente trabajo con seno de gamma sobre C. Y como conozco a A, pues obligatoriamente trabajo seno de alfa sobre A. Realizo mi despeje, seno de alfa A vale 8, seno de 32 que vale gamma, entre C que vale 6. Y vamos a hallar a alfa. Seno de alfa, que es el que vaya a ir despejando, el 8 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar.
Seno de alfa será igual, resolviendo a esto, mira, está repetido. Está esto mismo, resolviendo aquí, seno de 32 por 8 entre 6, eso me dio 0,707. Para despejar a alfa, yo necesito quitarle el seno, entonces como que yo pasara el seno a dividir. Esto es la función inversa o arcocoseno, o puede ser arcoseno, o también se escribe así, seno a la menos 1. Eso me da entonces que alfa es 44,9, que son aproximándolo 45 grados. Hago aquí la aproximación. Ahora aquí, alfa más beta más gamma, ya sabemos que vale 180, ya conozco alfa y conozco a gamma, pues puedo hallar a beta. Alfa menos gamma es igual a beta, beta es igual a 180 menos 45 menos 32, por lo tanto beta es igual a 103. Observamos que efectivamente beta es un ángulo mayor de 90 grados. Verifico que más o menos las medidas me dan en relación a la figura. Y luego hallo a B. Para hallar a B, pues obviamente como ya conozco a seno de beta y a seno de gamma y a C también, pues utilizo seno de beta sobre B con seno de gamma sobre C, o también pudiese haber trabajado seno de alfa sobre A, con el que cualquiera. Sustituyo seno de 103 sobre B es igual a seno de 32 sobre C. Despejo, el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar, la B también pasa a multiplicar al otro lado. El seno de 32 pasa a dividir y obtengo que B vale 11,03 metros. Lo aproximo a 11 porque todas las medidas me las dieron aquí enteras. Ahora, otro ejemplo. En un entrenamiento de fútbol se coloca el balón en un punto situado a 5 metros y 8 metros de cada uno de los postes de la portería, cuyo ancho es de 7 metros, formándose el triángulo de la figura. El estudiante debe ilustrar la situación que se plantea. ¿Qué se le pide? Que usted dibuje una portería, dibuje un campo de un espacio verde del campo de fútbol y dibuje la situación. Resuelva los aspectos que faltan del triángulo. Entonces, ¿qué no conozco? No conozco ninguno de los ángulos. Tengo alfa, beta, necesito hallar alfa, beta y a gamma. Entonces, cuando se conocen los tres lados, debo utilizar ley del coseno. Entonces, ¿cuál aplico? Cualquiera. En este caso voy a hallar los tres ángulos, pues puedo iniciar por donde yo quiera, pero yo voy a trabajar primero con alfa. Entonces, si voy a hallar a alfa, pues obviamente utilizo la fórmula que tenga, coseno de alfa en este caso. Entonces me quedaría simplemente sustituir a al cuadrado, sería a que vale 8 al cuadrado, b que vale 7, más c que vale 5, ambos al cuadrado, menos 2 por b por c, que sería 7 por 5, por el coseno de alfa. Realizo los cálculos, 8 al cuadrado es 64, 7 al cuadrado es 49, que está positivo, pasa al otro lado negativo. 5 al cuadrado, que es 25, está positivo, pasa al otro lado negativo. Y resuelvo 2 por 7 por 5, me da 70, menos 70 por el coseno de alfa. Luego resuelvo me da menos 10, el menos 70 que está multiplicando pasa a dividir, me queda igual al coseno de alfa. Al resolver menos 10 entre menos 70 me da 0,143 y para despejar al alfa pues saco la inversa del coseno, la función inversa que sería coseno a la menos 1 o arco coseno. Y eso me da que el ángulo alfa vale 81,7 grados, que lo vamos a aproximar a 82 grados. Luego que ya conozco alfa, pues vamos a hallar ahora a beta o gamma. Vamos a hallar a beta. Entonces utilizamos la fórmula donde está beta. Y sustituimos, b vale 7 al cuadrado, vale 7, a vale 8 y c vale 5, todos al cuadrado, menos 2 por a por c, por el coseno de beta. Hago el proceso de despeje, resuelvo 7 al cuadrado 49, esto que 8 al cuadrado 64 pasa a restar, 5 al cuadrado 25 pasa a restar, y 2 por 8 por 5 me da menos 80. Al resolver me queda menos 40 entre menos 80, igual al coseno de beta. Aplico la inversa. ¿Cómo aplico esta inversa? Disculpen, no me había dicho. Usted va a colocar en la calculadora primero chif y después la función, en este caso coseno. Chif, coseno, y le va a salir así, coseno a la menos 1. Y va a colocar el decimal que tiene que haberle dado y ahí va a obtener la medida del ángulo 60 grados.
Ya conociendo alfa y a beta, pues a gamma lo obtengo fácilmente por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y resustituyendo tengo que beta vale 38. Luego, hacemos otro ejemplo. En el instante en que una persona en un bote pasaba por el río, se formó el triángulo ABC. Calcula las partes faltantes del triángulo. Si se sabe que B vale 1,8 kilómetros, A 3,5 kilómetros y gamma 85 grados. Aquí tenemos la figura. Ustedes recuerden que todo se evalúa en el proceso de transcripción. Debe evaluar e ilustrar la figura manualmente, no la puede imprimir. Entonces, tengo ¿qué conozco? Bueno, conozco a A porque este es el vértice A, su lado opuesto es A. Conozco a B, que este es el vértice B, su lado enfrente es B. Y conozco al ángulo gamma porque este vértice es C, no se ve bien aquí, y su lado enfrente es C. Entonces, ¿qué debo hallar? Debo hallar a alfa, debo hallar a beta y debo hallar a C. ¿Qué conozco? Cuando se conocen dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos, aplico ley del coseno. Entonces tengo, como el lado que tengo que hallar es C, que ya los otros dos lo conozco, pues aplico primero la hallar C. Y porque conozco a gamma. Entonces, C cuadrado va a ser, entonces, A vale 3,5, B 1,8, lo elevo al cuadrado, menos 2 por A que vale 3,5, por B que vale 1,8, por el coseno de gamma que me dicen que es 85 grados. Simplemente resuelvo esto al cuadrado, menos estos 3 me da esto por el coseno de 85. Por el coseno de 85, que eso me da 14,392. Para calcularlo, pues a quitarle el cuadrado a la C, pues calculo la raíz cuadrada del otro lado, eso me da 3,8 kilómetros. Ya conociendo a C, pues puedo hallar ahora a alfa, porque conozco ya a B, a C y despejaría a alfa, que es el que no conozco. Entonces, tengo a alfa, resustituyo el valor de A, el valor de B, el valor de C, menos 2 por B por C, por el coseno de alfa. Resolviendo esto, el 1,8 al cuadrado me dio 3,24, que lo paso de una vez a restar. El 3,8 al cuadrado me dio 14,44, que pasa de una vez a restar. Y resolviendo estas tres me dio menos 13,68 por el coseno de alfa. Al resolver me da menos 5,43 entre menos 13,68 igual al coseno de alfa, que este lo pasé a dividir. Obviamente negativo entre negativo me da positivo. Y para despejar a alfa, pues le calculo el arco coseno, que sería chif coseno 0 de lo que me dio esto, que es 0,39. Eso me da que alfa vale 66,6 grados, que lo puedo aproximar a 67. Y luego calculo el valor del otro ángulo a través de la suma de los ángulos de un triángulo y me da que beta vale 28 grados. Con eso damos por terminado el tema 7 y los contenidos de este segundo momento pedagógico. Las actividades propuestas para la evaluación de este tema serán publicadas el día jueves para ser entregadas el día lunes 22 de marzo. Dentro de la evaluación de este tema está la transcripción de la clase, considerando presentación, orden y el desarrollo de las mismas. Si deseas ampliar lo visto en esta clase, aquí te dejo estos dos enlaces. Y las dudas e inquietudes, sabes que las puedes abordar a través del foro, obviamente, o de la mensajería de WhatsApp, mientras se restablece la plataforma. Que estén muy bien. Feliz día.